El día de hoy, en esta clase vamos a ver funciones de variable real, funciones cuadráticas y técnicas de graficación, los objetivos planteados en la guía semanal y empezamos con funciones cuadráticas. La función cuadrática, ok, como les indico, la función cuadrática es esa expresión que ustedes ven ahí, x cuadrado más bx más c. Es una función cuadrática que puede tener cualquier forma. Pero en el gráfico que ven en la parte inferior es la gráfica de la función base. La función base es f de x igual a x al cuadrado. De aquí vamos a partir para graficar todo el resto. Entonces, en esta función yo debo de visualizar básicamente dos cosas importantes. La primera es el vértice, este que está aquí. El vértice en la función base siempre está en el origen. Este es el vértice. En la función base, ese vértice me va a permitir a mí graficar hacia la izquierda y hacia la derecha algo que se abre. ¿Ok? En este caso, la función base se abre hacia arriba, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encuentro mi vértice? Con la fórmula que está aquí. Ya vamos a ver de dónde obtenemos esa fórmula. Pero básicamente la función base, originalmente el vértice está en 0,0. ¿Ya? De aquí, el siguiente valor que yo necesito para saber cómo es mi gráfico es este, el valor de A. Ese valor de A, y ustedes lo observan en esta tablita de aquí abajo, ese valor de A me va a decir si el gráfico se abre hacia arriba o el gráfico se abre hacia abajo. En otras palabras, si A es positivo, el gráfico se abre hacia arriba. Y es lo que yo te observo aquí. ¿Por qué observo así? Vean el rango. El rango del gráfico de una función cuadrática que se abre hacia arriba empieza ¿en dónde? En el vértice. Y si ustedes observan el extremo, vean aquí en la fórmula, es justamente el extremo del vértice, el puntito ese que está allí abajo, el que me va a indicar desde aquí hacia arriba es mi rango, hacia el infinito, porque se abre hacia arriba. Pero si el valor de A es negativo, entonces la curva se abre hacia abajo. Por lo tanto, el rango irá desde menos infinito hasta ese extremo, ese vértice. Y vean. Por eso es que el vértice es importante y el valor de A es lo que me va a indicar cómo graficar, hacia dónde graficar y dónde empiezo. ¿Dónde empiezo? En el vértice. Entonces, lo básico es el vértice. ¿Y cómo encuentro el vértice? Para encontrar el vértice, dígame, Mendoza. Buenos días, profesor. Buenos días. Ayer en el control de lectura había una pregunta referente a eso. Ujú. Me daban una ecuación cuadrática y me ponían ¿cómo sería la fórmula para sacar el vértice? Pero yo no sé si en las fórmulas que estaban ahí es como tal estaba la fórmula base, que teníamos que escoger cuál es la verdadera, o si ya estaba ahí o sea, como que ya el valor del vértice. O sea, eso estaba un poco ambiguo, se puede decir. Ya. ¿Cómo sería ahí? O sea, Ya, la porque fórmula que le daban en el control de lectura era esta. sí. Y entonces, si esa es la forma general, que le llaman también la forma canónica de la función de una expresión cuadrática, ¿ok? La fórmula es esta. Esta es la fórmula para el cálculo del vértice. ¿Cómo se calcula el vértice? Hay en el libro, me parece, no recuerdo bien. Esto que está aquí es el proceso que se sigue para encontrar el vértice. Ese proceso que se sigue es lo que se llama como completar cuadrado perfecto o generar un trinomio cuadrado perfecto. ¿De dónde yo genero el trinomio cuadrado perfecto? De este trinomio que no es perfecto. No siempre va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, en el libro, espero no equivocarme si está o no está. Lo primero que hacen es cogen
esta expresión que está aquí, sin el C, ojo con eso, sin el C, creo, saco esa expresión y despejo el valor de A, ¿ok? Y a partir de aquí completo cuadrado perfecto. ¿Cómo se completa un cuadrado perfecto en la forma? Les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo visualicen. 5x, por ejemplo. La pregunta es, ¿cuánto sumo para que se transforme en un cuadrado perfecto? ¿Ya? Un ratito. Ok, perdón. Entonces, ¿cuánto tengo que completar para que eso se haga trinomio cuadrado perfecto? La manera es, cojo este numerito que está aquí, no el signo, el número, y ese valor de 5 lo divido para 2. Al dividir para 2, yo ya tengo el número que debo de elevar al cuadrado. Entonces, 5 medios dividido para 2, perdón, 5 dividido para 2 elevado al cuadrado es el valor que tengo que agregar allí para que esto se transforme en trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, el valor sería, una vez completado cuadrado perfecto, al factorizar me quedaría x menos 5 medios al cuadrado. ¿Por qué menos? Por el menos de aquí. Entonces la forma es esa es la técnica. Coger el número que acompaña a la x, no a la x cuadrado, dividirlo para 2 y elevarlo al cuadrado. Eso es todo lo que se hace para completar cuadrado. Entonces, ya que vamos a hacer eso, ¿lo podemos hacer en forma literal? Sí. Cuando yo tengo a x cuadrado más b sobre a x, cojo este valor y lo divido para 2. Me queda b sobre 2a. Es ese valor b sobre 2a el que yo debo elevar al cuadrado. Entonces, ya. A ese de allí, entonces, yo añado más b sobre 2a elevado al cuadrado para completar trinomio cuadrado. Perfecto. Ok, una vez que el agregado, añadido, completado trinomio cuadrado perfecto, tengo que quitarle lo que agregué, porque si no la expresión se va a ser distinta. Entonces, el c está afuera, por lo tanto, resto lo que quité, lo que agregué. ¿Qué es lo que agregué? He agregado b cuadrado adentro del paréntesis sobre 4a cuadrado. Eso es lo que he agregado dentro del paréntesis. Pero aquí afuera hay un a que me está haciendo la grande en esa multiplicación. Entonces, yo no es que he agregado esto. Yo he agregado eso multiplicado por a, porque el a está afuera. Entonces, como está afuera, afecta dentro de los paréntesis también. Así que yo no agregué solo b sobre 2 al cuadrado. He agregado b sobre 2a, todo eso al cuadrado, por a. Por lo tanto, lo que yo tengo agregado es b cuadrado sobre 4a. Se cancela esta a con el cuadrado de aquí arriba, de abajo, perdón. Entonces, si observan bien esto, es esto que está acá arriba. X más b sobre 2a elevado al cuadrado es justamente la factorización de ese trinomio cuadrado perfecto. Y si yo observo lo de acá, es justamente esta fórmula de aquí, que es menos 4ac por b cuadrado menos 4c sobre 4a en negativo. Entonces, lo que yo tengo ahí arriba es justamente la técnica para completar cuadrado. Ahora, esta técnica para completar cuadrado me sirve para encontrar el vértice. Claro, ahí está la fórmula. Pero a veces la fórmula, la verdad que yo ni me acuerdo. A veces me acuerdo, a veces no me acuerdo. A veces digo, ¿era con negativo o era con positivo? ¿El 4A estaba a la derecha o era el 4A estaba a la izquierda? No me acuerdo. Entonces, si yo no me acuerdo qué es lo común, vamos a ver un caso. Imaginémonos que yo quiero graficar 2x cuadrado menos 3x más 4. Este es mi f de x.
Entonces, lo primero que hago es, voy a completar cuadrado. El 2 me está estorbando, así que los factorizo. Menos 3 medios de x más 4. ¿Ok? Hasta ahí está claro. Estoy haciendo los pasos que justamente hice arriba. Y les sugiero que lo hagan así para no aprenderse las fórmulas. De hecho, yo cada vez que doy el curso me acuerdo de esa fórmula, pero yo no me las aprendo. ¿Para qué? Luego tendría lo siguiente, que es, ¿cuánto tengo que sumar aquí? Bueno, yo cojo este valorcito sin el signo, lo divido para 2, es decir, 3 cuartos, lo elevo al cuadrado, es decir, 9/16 avos, y eso es lo que yo estoy agregando. Pero no es que estoy agregando solo 9/16, porque el de afuera también está afectando. Así que yo multiplico 9/16 por 2 y es lo que realmente agregué. Entonces 9/16 por 2 me da 9/8. Eso es lo que yo agregué. Por lo tanto, tengo que quitarle lo que agregué. No, ese paso es importante, a quitar lo que agrego, porque si no quito lo que estoy agregando, entonces yo no tengo una expresión similar, estoy cambiando mi expresión. Con esto yo observo que mi función cuadrática se puede reescribir como 2 que multiplica a x, a ver, sería x más menos el negativo, era 3 cuartos al cuadrado y, bueno, tendrían que ustedes hacer la resta aquí, que sería 8 por 4, 32, 32 menos 9, ¿cuánto me da? Más, dalo, 23, profe. 23, 23 octavos. Entonces, mi vértice, ¿cómo veo mi vértice? Ver el vértice es relativamente fácil. Lo único que tengo que hacer es, cojo este valorcito que está aquí, ¿ya? Si se dan cuenta, el valorcito este, si se dan cuenta, el valorcito este, si se dan cuenta que si aquí está en más, aquí está en menos, o sea, signo cambiado, entonces mi vértice estará en 3 cuartos positivo. ¿Por qué? Porque aquí hay negativo. Ya, si hay negativo, el vértice está en positivo. Coma, y este numerito con su signo pasa acá abajo, 23 octavos. Y ya tengo mi vértice. ¿Está claro? Entonces, la técnica de completar cuadrado me sirve para encontrar los vértices. ¿Ya? Sí, señor Tamay. Profe, es que lo que pasa que en el control de lectura estaba, como le dijo mi compañero, estaba la pregunta estaba la función cuadrática, Ya. pero al momento de escoger, las opciones no tenían los signos como se presenta ahí, como estaba en el libro también, los dos signos negativos, Ya. tanto el vértice como el otro punto, ¿no? Entonces, ahí se generó una confusión al momento de elegir la respuesta Ajá. y, claro, Ya. esa era la ¿Qué pregunta pregunta más. era para verla? Ahí no recuerdo, creo que era la cuarta me tocó a mí, pero como es diferente para cada uno, Ya, no, pero normalmente los temas, aunque son diferentes para cada uno, los temas son similares de la pregunta 4. Entonces, a los que les tocó esas preguntas, todos eran la 4 mismo. Ya, la 4 hay varios tipos, varias 4, pero asumo yo de que una de esas 4 le tocó a uno, le tocó a otro. Bueno, ya, pero ya la voy a ver. A otro, sí, al que me dijo si le tocó la misma Sí, 4. profe, a eso me refería, que las opciones de respuesta no concordaban con la fórmula que deberíamos ya saber. Ya, pero era la 4, ¿no? O sea, creo Era la que no 2. sé si era la 4 o la A 7, pero mí, me tocó a la mí me misma. tocó la 2, profe. Me tocó la misma, pero la 2. En la 2 ya, entonces, bueno, voy a buscarla para ver porque de hecho he visto que en el chat de profesores hay cualquier cantidad de mensajes, me imagino, como he estado dando clases, no he visto el chat, hablan de eso, ya lo voy a decir. Si hay algún error en el control de lectura, pues se va a hacer lo que se ha hecho en otros controles de lectura, se les da el puntaje respectivo, ¿ok? Pero
Tengo que ver primero el chat antes de decirle si sí o si no. Bueno, sigamos con el ejercicio. Entonces, esta cuestión de el vértice y si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, es importante en el gráfico de las funciones. Si usted va a graficar funciones cuadráticas, lo primero que tengo que visualizar es dónde está mi vértice. Ese es el primer punto, importantísimo. ¿Dónde está mi vértice? Una vez ubicado mi vértice, ok, ahora sí procedo a hacer los gráficos que yo necesite. Bueno, además, en la función cuadrática, la función base, que era esta, la función base tiene una característica y es que si yo me desplazo uno a la izquierda y uno a la derecha y saco los valores de x igual a 1 y menos 1, estos valores me dan en 1. Es decir, yo puedo crear un cuadradito unitario a la izquierda y a la derecha para generarme puntos de referencia y poder graficar mi curva. Asimismo, si yo genero 2 puntos a la derecha del vértice y a la izquierda, me va a subir 4 unidades, porque 2 al cuadrado me da 4. Entonces, si yo tengo estos 5 puntos de referencia, yo puedo trazar o bosquejar a mano alzada mi función cuadrática. Yo les sugiero que cuando me den en un taller más en un taller más que en una lección o examen, me pidan bosquejar una función cuadrática, por favor, no me vayan a hacer esto. Y ahí sí les pongo 0. Bueno, no les pongo 0, les pongo medio punto. Esto es lo que suelen hacer algunos estudiantes, hacen así, mandan ahí. Ya está. No, ahí no me dicen nada. Primero que está pasando por debajo del eje de las X. No está pasando justamente sobre el X igual a 0. Segundo, si yo grafico un 1 aquí y un 1 acá, el punto no me da bien. Deben de graficar exactamente el punto de referencia. Al menos esos tres. Me da pereza graficar 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Me da pereza graficar 2 puntitos más. Bueno, pero al menos esos tres necesito ver en los gráficos para yo entender que ustedes están entendiendo el gráfico base. ¿Por qué digo el base? Porque cuando ya no es el gráfico base, ya no pasa por 1 y por menos 1. ¿Ok? Ya vamos a ver las técnicas en las cuales se deforma el gráfico, pero si no es así y es un gráfico base desplazado, movido, por favor grafiquen esos puntos de referencia. Bien, pasemos al GeoGebra. El GeoGebra tengo justamente el gráfico de la función cuadrática. Este gráfico en la función cuadrática es el gráfico base que yo tengo allí en las diapositivas. Justamente si ustedes observan aquí en el lado izquierdo, yo tengo el gráfico de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque los valores que acompañan a x y c son 0. B y c son 0. Por lo tanto es el mismo gráfico. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo deformo o cambio el valor de A. Si yo el valor de A lo incremento, miren lo que pasa. El gráfico se hace cada vez más compacto. Es como que lo estoy comprimiendo. Por eso es que les dije, si el gráfico base, vamos de nuevo volviendo al gráfico base. El gráfico base yo tengo justamente, a ver, vamos a, ups, ¿qué pasó aquí? El gráfico base, yo inicio los puntos aquí con 1 y menos 1. Ahí están los gráficos bases. Pero si yo deformo el gráfico y lo comprimo, caray, lo comprimo. Si se dan cuenta entonces que los puntos, obviamente ya no pasan uno a la derecha y uno a la izquierda por uno, porque estoy comprimiendo mi gráfico base. Entonces tengan en cuenta eso, porque a veces el estudiante piensa que aunque está comprimido, igual pasa por uno. Entonces uno a la derecha, uno a la izquierda. No, ya no, porque estoy comprimiendo. Entonces, volviendo a nuestro gráfico base.
Ups, ahí está. Veamos qué pasa con C. El valor de C, si se dan cuenta, este valorcito, el valor de C es otra cosa que el punto de intersección con el eje de la C, del eje de las Y. Lógico, porque cuando hacemos x igual a 0, justo sobre el eje de las Y, x vale 0, ¿qué es lo único que me queda en la fórmula ax cuadrado más bx más c? ¿Qué es lo único que queda? Justamente c. ¿Ok? Este valor, ups, ¿qué pasó? Este valor ax cuadrado más bx más c. ¿Ok? Es el valor que yo estoy obteniendo. Esa es mi expresión general de la cuadrática. Mi función entonces, si yo tengo el valor de c igual a 2 en el eje, reemplazo x por 0, solamente me queda el valor de c. Por lo tanto, si solo me queda el valor de c, yo puedo colocar este c como el punto de contacto con el eje de las y. Entonces, a mí me piden en una función cuadrática que no ha sido tocada más, o sea, que está de la forma x cuadrado más bx más c. No me le vayan a poner allí, qué sé yo, otra expresión. Ya, ustedes pueden decir la función corta el eje de las x justamente en c y pare de contar. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que cuando el valor de c es negativo y se abre hacia arriba, obligatoriamente, ¿quién aparece? Las raíces R1 y R2. Las raíces. Claro, las raíces, ¿cuáles son las raíces? Cuando yo a esta expresión lo igualo a 0. ¿Qué significa que igualo a 0? Que tengo ahí una ecuación cuadrática. ¿Y qué estoy igualando realmente a 0? Estoy igualando a 0 a la función f. O sea, la función no tiene como tal, yo no puedo decir que la función tiene soluciones. No, la función es un gráfico. El que tiene soluciones es la ecuación. Esta es la ecuación cuadrática, no la función. La función en sí es una función que puede ser 0 sobre el eje de las x. Sobre el eje de las x, entonces, cuando cruza el eje de las x, este gráfico, allí es donde salen las raíces de mi función. ¿Ya? Las raíces de mi función son justamente las raíces de la ecuación cuadrática cuando la expresión se iguala a 0. Entonces, ojo con eso. Si se abre para abajo, vamos a borrar todo esto. Okay. Si se abre para abajo, significa que el valor de A es negativo. Ups, ¿qué pasó? Vean. Y al ser el valor negativo de A, se abre para abajo, sin haber modificado el valor de C ni de B, el valor de C y de B quedan igualitos. Lo que yo observo ahora es que ya no hay raíces. Y eso es lógico, porque como se abre para abajo, no toca el eje de las X. Como no hay raíces, yo asumo que el discriminante debe ser negativo. Lógico, es la única manera de que no haya raíces. Entonces, toda esa información me da el gráfico. Me da el gráfico si yo veo un gráfico de cuadrática y no toca el eje de las X, yo sé automáticamente que el discriminante es menor que 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la única manera que no haya raíces. ¿Ok? Así de sencillo. Bueno. El valor de B. ¿Qué hace el valor de B? Bueno, el valor de B lo que hace es mover el gráfico a la izquierda o a la derecha. Miren que mientras que el valor de A lo que hacía era también comprimirlo, expandirlo, el valor de B también lo hace sin deformarlo, lo desplaza a la izquierda o a la derecha. Pero observen qué punto no se mueve de su sitio. ¿Qué punto no se mueve? Vamos a ponerlo aquí. Si se dan cuenta de este punto, el valor de C. Vamos a ponerlo aquí, este puntito. Esto es C. ¿Ya? Ahora voy a mover B.
¿Sí se dan cuenta? El valor de C, por más cambio que yo le hago a B, por más cambio que yo le hago a A, ups, bendito gráfico que se mueve cuando no quiero. Ya, por más cambio que yo le haga a A, el valor de C permanece igualito. Así mismo con B. Ay, está claro. ¿Por qué? Porque el valor de C me da el punto de contacto con el eje de las Y's, independientemente de cuánto valga A y cuánto valga B. Adicionalmente a esto existe un eje de simetría del gráfico, de este gráfico. Este eje de simetría cruza el punto B, el vértice. El vértice tiene un eje de simetría. ¿Por qué se le dice eje de simetría? Porque lo que está a la derecha está graficado también a la izquierda de ese eje, ¿ok? No del eje Y, de ese eje. Por lo tanto, yo no puedo decir que lo que está ahí en pantalla es una función par, porque la función par se relaciona con ¿qué eje? Con el eje Y. La parte derecha del Y es la misma que la parte izquierda de Y. ¿Ok? Por lo tanto, como el eje aquí ha sido desplazado, el eje de simetría, deja de ser automáticamente función par. ¿Ok? Esto no es función par. Si el eje estuviese justamente sobre el eje de las Y, vamos a ponerlo de nuevo ahí. Ahí sí se trata de función par. ¿Estamos? Entonces, cuando grafiquen, traten al menos de graficar 3 puntos. El principal, el vértice. Y otros 2 más para más o menos hacer la curvita. Si no tienen buen pulso, pero al menos grafican esos 2 puntitos. Y el vértice serían 3 en total. Entonces yo ya sé que hicieron el esfuerzo supremo de graficar a través de esos 3 valorcitos de ahí. Pero si no me ponen ni el vértice ni 2 puntos de referencia, yo voy a asumir que lo hicieron a la patada. Y a la patada les voy a calificar. ¿Ok? Bueno, terminamos con esto de función cuadrática. Pasemos a las diapositivas. Bien, entonces más adelante vamos a hacer en las diapositivas, vamos a seguir con ejercicios para que quede más clarito este asunto de los vértices, de completar cuadrado y cosas así. Lo que sí hasta ahora debe de quedar clave, la clave del asunto es vértice y hacia dónde se abre la parábola. ¿Cómo encuentro el vértice? El vértice se encuentra completando cuadrados. Si esta técnica no la dominan, van a estar con problemas en las lecciones, por no decir otra palabra. ¿Ya? Entonces deben de dominar la técnica de completar cuadrado. Porque normalmente yo no me acuerdo de esta fórmula. Yo en lo personal nunca me acuerdo. Yo me acuerdo de la técnica del proceso que se sigue para completar cuadrado. Bien, y con esto y un bizcocho ya tenemos la ecuación, la función lineal, los valores absolutos, signo, escalón, entero mayor y la función cuadrática base. Con estas funciones vamos a hacer maravillas para trabajar de gráficos de funciones utilizando estas 4 técnicas de graficación que son desplazamientos, las reflexiones, los alargamientos y las compresiones. El más fácil de todos de visualizar es los desplazamientos. ¿Por qué? Porque el gráfico que yo voy a desplazar no se deforma, no se invierte. Simplemente cogen el gráfico en el plano cartesiano, por ejemplo, la función cuadrática, y muévanla arriba, abajo, a la izquierda, derecha. Se mueve, ¿ya? El gráfico se mueve. Entonces, si mi gráfico original, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, ya sé cómo es el gráfico, ya lo vimos en la diapositiva anterior. Le agrego x más 1
por ejemplo, significa que va a cambiar a x más 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que el mismo gráfico que ya vieron en la diapositiva anterior, lo voy a desplazar ¿hacia dónde? A la izquierda. ¿Cuántas unidades? 1. Eso significa que en mi gráfico, que originalmente estaba con estos dos puntos de referencia, uno a la izquierda, uno a la derecha, a una unidad de distancia, ahora ya no va a estar ahí. El vértice va a estar aquí, desplazado a la izquierda. Este de aquí va a estar acá y el otro va a estar acá en -2. Esto en 0 y ahí sí vamos a tener mi gráfico. ¿Ok? Ese sería el gráfico de x más 1 elevado al cuadrado. Que en el gráfico no me lo presentan así, capaz no, me dicen, ¿sabe que grafique x cuadrado más 2x más 1? ¿Cómo es el gráfico? Lo que está en rojo. ¿Por qué? Porque si yo completo trinomio cuadrado perfecto, esto me da x más 1 al cuadrado. Y ya sé cuál es el gráfico de x más 1 al cuadrado. Es el gráfico de x al cuadrado desplazado a la izquierda una unidad. Y ya, se hizo el gráfico. Vio la luz. Bien, lo mismo puede ser el desplazamiento a la derecha. Lo mismo, el desplazamiento a la derecha es, en cambio, con menos. Suena raro, sí, lo admito, de que cuando tengo un gráfico, un plano cartesiano, y yo quiero desplazar a la derecha, desplazamiento a la derecha son los positivos, pero en lugar de poner más, le pongo menos. Sí, lo sé, es posible que haya confusión, pero deben de acordarse de eso. Entonces, desplazamiento derecha con menos, desplazamiento a la izquierda con más. ¿Ok? Además, desplazamiento hacia arriba y hacia abajo es simplemente ver si es más C, C unidades hacia arriba. Si es menos C, C unidades hacia abajo. ¿Okay? Por eso es que yo puedo graficar una función cuadrática como esta, menos 2x más 5. ¿Por qué? Porque yo lo primero que tengo que hacer es completar cuadrado. Al completar cuadrado tendría menos 2x más 1 más 5. Le quito el 1 y lo que tendría entonces sería x menos 1 al cuadrado más 4. Entonces, ¿qué está pasando? Esto me está indicando desplazamiento a la izquierda. Cojo mi función original, y igual a x al cuadrado, esa que ya la conozco, la base, la desplazo hacia la derecha, desplazamiento una unidad a la derecha, y luego que haber desplazado a la derecha, la subo 4 unidades. En otras palabras, el vértice estaría por acá arriba. Y por acá arriba sería mi gráfico hacia arriba. ¿Ya? ¿Estamos? Debido a eso, con esta técnica de desplazamiento, cualquier expresión cuadrática se puede graficar, siempre y cuando no haya un valor aquí multiplicando el valor de x, que ya vamos a ver qué pasa con esos valores. ¿Ya? Asimismo, las reflexiones las puedo graficar, pero ¿y si la reflexión, veamos qué pasa con la reflexión para f de x igual a x al cuadrado? Si yo trato de reflejar, esto reflexión significa lo que está a la derecha del eje de las X se voltea a la izquierda y lo que está a la izquierda a la derecha. En otras palabras, da la vuelta horizontalmente. Considerando el eje de las Y como el pivote. Este es el pivote, entonces lo que está aquí pasa acá y lo que está acá pasa acá. El pivote es el eje de las Y. Ok, pero para x al cuadrado, si yo le cambio, me da menos x al cuadrado, que es igual a... Es lo mismo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque esto es una función par. Y al ser función par, f de x igual a f de menos x. Es la característica de función par. ¿Ya? Entonces, si voy a reflejar x al cuadrado, pues me va a dar lo mismo. No tengo reflexión alguna.
Pero si voy a reflejar algo que está desplazado, por ejemplo, f de x igual a x más 1 al cuadrado, estoy desplazado hacia la izquierda, más 1 hacia la izquierda, entonces al reflejar me va a dar lo mismo, pero un desplazamiento a la derecha, veamos. F de menos x será igual a menos x más 1 al cuadrado. Ordenando un poquito, eso sería igual a menos x menos 1 al cuadrado. Para eliminar el signo, x menos 1 al cuadrado. Si observan, significa que si mi gráfico original estaba por la izquierda, por menos 1, ahora mi gráfico reflejado, obviamente lo volteo y va a llegar acá. ¿Ya? Está claro, esas son las reflexiones horizontales. ¿Por qué? Porque también hay las reflexiones verticales. Y la reflexión vertical es simplemente lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. No, eso de ahí no hay mucho cambio que darle. Por ejemplo, si mi función era esa, x más 1 al cuadrado, y yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero la negativa, el negativo afuera. Entonces, eso es como tener menos x más 1 al cuadrado. Significa que el gráfico era el azul. Este de aquí era el original. X más 1 al cuadrado era el original. Al voltearlo, yo voy a tener un gráfico por acá. Este será menos x más 1 al cuadrado. Estamos. Simplemente volteo, nada más. Lo que está negativo pasa a positivo, lo que está positivo pasa a negativo. Por eso es que en este gráfico que está en azul, todo estaba en positivo, no hay nada en negativo, no hay algo en negativo, entonces al reflejarlo, pues todo se va abajo. Bien, y las siguientes, las que vienen a continuación son un poquito más complicadas de visualizar porque hay un intercambio. Aquí es 0 por si acaso. ¿Ok? Para no visualizar los valores K negativos, de hecho habría que poner aquí K mayor o igual que 0. Pero bueno, no, da lo mismo. Entonces, una vez que ya veo los desplazamientos, ahora vienen las deformaciones. ¿Por qué deformación? Porque voy a comprimir mi gráfico o lo voy a alargar. Voy a hacer esto de compresión o alargamiento o estiramiento. Lo estiro o lo comprimo, ya sea de manera vertical o ya sea de manera horizontal. Si es de manera vertical, las X no se afectan. Los que se son afectados son las Y. Entonces, las F recuerden, están sobre la Y. Entonces, esa yo la estiro o la comprimo. El eje de las X está en medio. ¿Ok? Entonces, lo que esté sobre el eje de las X no se ve afectado por un alargamiento y compresión vertical, porque son Y igual a 0. Aquí están las Y igual a 0. Como están Y igual a 0, no importa lo que yo multiplique a la Y, como es 0, no se ve afectado. Entonces, solo se ve afectado lo que está arriba y lo que está abajo. Entonces, si yo estiro o comprimo verticalmente, la F se ve afectada. Entonces, cuando este valor de K está fuera de la F, es que yo estoy multiplicando a la F. Si esa multiplicación son valores de K mayores que 1, se produce el alargamiento. En otras palabras, f de x igual a 2x cuadrado es la función base estirada al doble. ¿Por qué al doble? Porque estoy multiplicando por 2. ¿Ok? Estamos. Pero si tengo la función así, estoy multiplicando ¿por qué? Por un medio. Esto es igual a un medio x al cuadrado. Es decir, estoy acá. Entonces, la función base, la función cuadrática base, ahora ya no la alargo, la comprimo. Como la estoy comprimiendo, ¿a cuánto? A la mitad, porque es un medio. Estoy multiplicando por un medio. Si fuese un tercio, ya lo estoy comprimiendo a la tercera parte y cosas así.
Sí está claro esto de compresión y alargamiento vertical. A ver, tengo una inquietud, señor Suárez, Sebastián Suárez. Sí, profe, entonces como dijo, como las X no se afectan, solamente las Y, entonces si tenemos, por ejemplo, usted mencionó K2, para cada número de, perdón, para cada número de Y queda X, como X queda igual, entonces, por ejemplo, si X era 1 y Y daba 1, cuando le hacemos un alargamiento vertical con K2, entonces va a dar Y2, Así ¿verdad? es. Y el X Y así lo permanece mismo, igualito. y cada, digamos, cada imagen de cada una de las X se va a multiplicar por K en ese caso. Exacto. Así es. ¿Y qué Entonces, cree que, y qué por, cree que, y qué cree que pasa con el rango? El rango obviamente se ve afectado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las Y las estoy alargando. Entonces, obviamente, el rango también. Por supuesto que X al cuadrado tiene un rango. El rango va desde dónde hasta dónde. Desde cero hasta infinito. Ese es el original. ¿Ok? Si yo multiplico por 2x, bueno, el que tengo aquí, 2x al cuadrado, el rango se va a ver afectado, claro, pero obviamente voy a alargar el rango al doble. Pero aquí, si yo multiplico este por 2, el cero permanece en cero. Y el infinito, entonces ya no tengo dos infinitos. ¿Cómo que eso de 2 por infinito? El infinito no es un número, es un concepto. Por lo tanto, el infinito multiplicado por 2 me da lo mismo. Sigue siendo infinito. ¿Ya? A no ser que en una función, por ejemplo, y eso es el ejercicio que va más adelante, imaginémonos que tengo una función f cuyo rango, yo no sé cuál es la función. El rango de la función es 2, pongámosle 2n sin incluir, ¿ok? ¿Cuál es la función? No sé. ¿Cuál es la expresión? No sé, pero yo sé que ese es el rango. Si yo digo, bueno, multiplico por 2 a la función, la pregunta, ¿cuánto es el rango de la función multiplicada por 2? Entonces yo lo que hago ahí es, cada intervalo, cada extremo de intervalo, lo debo de multiplicar por el valor que yo tengo allí. En este caso sería 4,24. El corchete y el paréntesis siguen igualitos, eso no se altera. Ojo con eso. ¿Estamos? Entonces estoy haciendo un alargamiento, ¿ya? De este rango, porque los rangos los tengo aquí, son primero diferentes de cero y segundo son números que pueden ser multiplicados. El infinito no se puede multiplicar, el cero sigue siendo cero, por eso es que anteriormente no había problema de rango. Acá sí se ve diferencia de rango porque yo puedo multiplicar 2 y puedo multiplicar el 2. Si tuviese, por ejemplo, el rango de un tercio de f, de eso que está acá arriba, aquí, ok, yo sé que el rango de f vale entre 2 y 12, entonces yo lo que hago es 2 tercios y 12 dividido para 3 me da 4. 4. ¿Está claro? ¿Preguntas al respecto? No. Yo tengo una pregunta. Ya que podemos hacer multiplicaciones, alargamientos y cruces, ¿qué pasa si yo les pongo aquí menos? No es que estoy haciendo rango menos un tercio de f, no, no. A la expresión un tercio, voy a sacar el rango de menos un tercio de f, ¿ok? ¿Cuál sería el intervalo? A ver, piénsenlo. Pero El tampoco mismo, profesor, el mismo, es decir, porque a ver, eh, perdón un ratito, 2 tercios, 4. Ese, el mismo. Se cambian los signos, lo único, creo. es que Cambiémosle por los lo signos. que si es menor, cada vez menor que uno, Ya. no pasa no se da un alargamiento, por lo tanto ya no me A fijaré ver, en a ver, el a ver, a ver. rango. Estamos hablando ahorita de compresión, porque es un tercio. Eso, ¿Ya? entonces, Pero el menos es este de aquí. Tengo dos casos, compresión y reflexión. Por eso les hice la pregunta. Aquí ya no tengo uno, tengo dos.
Entonces vamos complicando el asunto. Ahora ya no tengo un tercio, ya no estoy comprimiendo las y's a un tercio. Además de eso, tengo una reflexión. No puedo tener el mismo intervalo. ¿Por qué? Está bien multiplicar 2/12 por un tercio, sí, pero adicionalmente lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. Entonces, esto se va a voltear. El rango se voltea, recuerden, estamos en la vertical. Este es 0. Aquí está 2 y aquí está 12. Si yo volteo, ¿esto dónde va a parar? Acá abajo. A -2 y -2. Exactamente, a -2 y -12. ¿Y dónde está? Este sería el corchete y el paréntesis iría acá. ¿Ok? Eso es el volteo. Y adicionalmente estoy multiplicando por un tercio. Entonces, ya no es esto. Porque recuerden que los intervalos se leen de abajo hacia arriba. Entonces yo tendría 4 paréntesis, coma, 2/3 corchete. ¿Sí ven cómo lo volteé? ¿Ok? Un tercio de f, el rango de un tercio de f es igual a 2/3, perdón, con negativo, pues no. 2/3, 4. Ese es el rango de un tercio de f. Como lo estoy volteando y le estoy cambiando en 5, entonces el 4 que está a la derecha pasa a la izquierda, el 2/3 que está a la izquierda pasa a la derecha. Ojo con esos volteos. Cuando les pidan rangos, recuerden que lo de arriba pasa abajo y lo de abajo pasa arriba. Entonces todas estas cositas debo de acordarme. Ver dónde están los corchetes, ver dónde están los paréntesis. Si me es confuso, porque no es normal que sea, hagan el gráfico, vean, con el gráfico vertical ustedes podrán ver, ya esto que estaba arriba pasa abajo, entonces pueden ver los corchetes, dónde van y si de esa manera no se me equivoca. ¿Ok? Bueno. Entonces, eso en cuanto a la compresión y expansión vertical. Alargamiento o expansión vertical cuando el K es mayor que 1. Compresión vertical cuando el K es menor que 1, menor y mayor que 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si es número negativo, yo tendría también una reflexión, ya lo vimos. Y si es igual a 0, pues si es igual a 0 queda todo comprimido. El igual a 0 es cuando usted llega ¿cómo se llama? A un agujero negro y todo se aplasta. Queda aplastado por la gravedad. ¿Está claro? Entonces queda una línea sobre el eje de las X, prácticamente una función constante cuando K igual a 0. Queda la función constante f de x igual a 0, porque todo está multiplicado por 0. ¿Ya? Ahora vamos con la horizontal. La horizontal, en cambio, ya no es una expansión, alargamiento o compresión vertical. Ahora la vamos a hacer en la horizontal. Mientras esto era así, expansión o compresión vertical, ahora lo vamos a hacer de manera horizontal. Significa así o así. ¿Ya? Es decir, el que se va a ver afectado, ¿quién es? X. Mientras que en el vertical se veía afectada la Y la X ni por enterada, ahora la Y es la que no se va a enterar, es decir, la F, la función F, va a permanecer la Y en el mismo puntito, o sea, en la misma, no en el mismo puntito, en la misma altura, ya sea hacia arriba o hacia abajo, va a permanecer ahí, y lo que va a hacer la función es expandirse o comprimirse. Entonces aquí viene el problema de las expansiones y compresiones, y es que para un alargamiento o expansión horizontal es al revés. Miren, que una compresión. Si ven que yo para que tenga una expansión horizontal yo necesito un valor de K, ya no 2, ya no 3, ya no 4, ya no 5, sino un valor entre 0 y 1. En otras palabras, si yo tengo f de x y yo quiero expandir al doble, pero horizontalmente, yo lo que tengo que buscar
cambiar la variable es por f de x medios. ¿Ok? No por f de x2, porque al poner f de x2 estoy en el caso de acá. F de x2 sería en cambio una compresión a la mitad. ¿Ya? Esta cosita de aquí es medio complicado, por eso es que al menos yo, para acordarme de lo que son expansiones y compresiones, me acuerdo de la primera. ¿Por qué? Porque la primera es más intuitiva. Si multiplico por 2, estoy multiplicando al doble. Si multiplico por 5, estoy multiplicando 5 veces. Si estoy multiplicando por 1/3, o sea, se estoy disminuyendo. Esto es más intuitivo, la verticalidad. Entonces, yo me acuerdo que la verticalidad, la fórmula, K mayor que 1, alargamiento, K entre 0 y 1, compresión, ok. Y la horizontal es lo contrario. Solo me acuerdo con eso, con esa palabrita es lo contrario. Entonces, con eso en mente, yo ya sé cuándo utilizar compresión, cuándo utilizar alargamiento. Por ejemplo, esto sería una compresión. Esto sería un alargamiento, porque 3/4 está entre 0 y 1. Pero 4/3 es mayor que 1, por lo tanto es una compresión. ¿Está claro? Bueno, vamos a continuar porque tenemos bastante todavía, ya son 11:30. Ok, estas son las bases para graficar cualquier función que me den, bueno, no cualquiera, pero con las funciones bases, por ejemplo, tengo la función cuadrática como función base. Luego vamos a ver función exponencial. Entonces ya voy a ver cuál es la función base de la exposición exponencial y de ahí sí que le voy a aplicar hasta valor absoluto. Vamos a ver cuál es la función base de la función logarítmica, así que también podría hacer maravillas con la función logarítmica. También vamos a ver cuál es la función base para las funciones trigonométricas, así que también voy a ir por ahí. En otras palabras, a partir de ahora podré pedirles cualquiera de los gráficos de las funciones que vamos a ir estudiando a medida que avancemos en el curso de nivelación. ¿Estamos? Bueno, entonces con eso vamos con lo siguiente. Todo fuera bonito siempre y cuando el valor absoluto no existiese, pero como los valores absolutos existen, entonces viene otra cuestión que hay que visualizar también en esto de las técnicas de grafización. Y es que, como yo puedo hacer cambios en mis variables, si se acuerdan, aquí yo estoy haciendo cambio de variable, cambio de variable, cambio de variable, cambio de variable, cambio de variable. Adentro de la función estoy cambiando la x por algo. Y al hacer ese cambio estoy afectando al gráfico. Lo desplazo, lo reflejo o lo comprimo o expando horizontalmente. Estoy haciendo un cambio de variable. Como estoy haciendo un cambio de variable, ¿qué pasa si el cambio resulta con un valor absoluto? ¿Ok? Bueno, lo que resulta es que, recuerden, una función es básicamente una fábrica. Si se acuerdan cuando vimos el ejemplo que les puse de la fábrica de cartones que hacía cajas. Entran cartones, planchas de cartón, y la fábrica bota cajas. A la fábrica no le interesan cómo han sido construidos los cartones. Simplemente coge cartón, coge cartón, coge cartón, bota caja, bota caja, bota caja. La función es lo mismo. A la función no le interesa qué número está llegando. Solo sabe que está llegando un número. Entonces llega un número y bota un resultado. Llega un número, bota un resultado. Entonces, ¿qué resulta si antes de que llegue a la fábrica el número de la X se hizo positiva, el valor absoluto? Lo que va a pasar es que mi función, tiene en su mente esto. Este es su diagrama de trabajo. Entonces viene la función, ve un valor positivo, trabaja aquí. Devuelve el valor. Y sigue viendo que solo le llegan valores positivos, no le está llegando valores negativos. ¿Por qué? Porque antes de la fábrica hay alguien que está cortando los valores negativos. ¿Quién? El valor absoluto, que es otra función. Entonces,
La fábrica no ve valores negativos. Eso significa que todo este lado de aquí no me sirve en la fábrica. Ya, el manual de trabajo de mi fábrica, yo puedo romper ese manual, la parte negativa, porque no me está llegando valores negativos, solo me llega positivo. ¿Qué significa? Significa que para mí, el observador externo, yo estoy viendo afuera, la de la fábrica ni por enterado, pero yo que estoy afuera, sí observo los valores negativos que están entrando primero a un valor absoluto y luego a la fábrica. Por lo tanto, lo que está haciendo es que la fábrica, al no ver valores absolutos, no ver valores negativos, este lado de los valores negativos que yo sí veo, este lado, los repite. ¿Con quiénes? Con este sector de acá. Esto se desecha, ¿ya? El gráfico se desecha porque la función nunca va a recibir valores negativos. Por lo tanto, para valores negativos se repite en espejo lo que está a la derecha, ¿ya? Esta es la forma, cuando ustedes vean valor absoluto de una función, simplemente cojan el gráfico de la derecha y repítanlo a la izquierda en espejo. Y pare de contar. Por eso no es tan complicado. El caso contrario, ahora la función, la fábrica, ya no ve valores positivos, solo ve que le llegan negativos, 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 negativos. De algún lado debe de estar llegando los negativos, la fábrica no lo sabe. Lo que no sabe la fábrica es que más allácito hay un valor absoluto que primero me cambia cualquier cosa a valor absoluto y luego le mete un signo negativo, es decir, bota negativos, negativos, negativos. ¿Está claro? Yo aquí le meto cualquier cosa, ya sea positivos o negativos. El valor absoluto me los corta a positivos, pero afuera otra vez me le dan negativos. En otras palabras, está saliendo de toda esa tanda valores negativos. ¿Qué significa? La fábrica ahora puede cortar este lado de mi manual de instrucciones porque no me están llegando valores positivos, solo me llega valores negativos, negativos. Por lo tanto, al llegar valores negativos, los positivos que el de afuera, yo que estoy afuera de la fábrica, sí veo, entonces básicamente es la repetición de este lado, volteado en espejo al lado derecho. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Sí está claro estos dos? Entonces es sencillo, si yo ya tengo un gráfico, hacer el valor absoluto adentro es solamente ver qué parte repito, o la parte positiva o la parte negativa. ¿Está claro? Con eso yo visualizo, solamente con eso visualizo qué hacer. Bien, lo siguiente es valor absoluto. Y esto ya lo hicimos, de hecho, cuando les mostré el día, ayer fue, sí, ayer, cómo graficar valores absolutos. Y yo les decía, el valor absoluto no es nada más que coger el gráfico, la parte negativa, y voltearla arriba. Eso es todo. No hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué hay parte negativa? Esto es parte negativa. Esto es parte negativa. Esto es parte negativa. Entonces, esas partes negativas se voltean y van hacia la parte positiva. Por eso es que es este grafiquito de aquí. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Alguna inquietud? Sí está claro, entonces Profe, o no. sea, la parte positiva no se altera, ¿verdad? Como está ahí en el No, gráfico. la parte positiva no se altera porque el valor absoluto de un positivo me vuelve el positivo a mí. Claro, o sea, toda la vida permanecerá así, Así es, positiva y positiva, ¿no? así es, así es. Solo las negativas son las afectadas. Ahora, imaginémonos por si acaso, que yo le pongo un menos aquí afuera. ¿Ya? Entonces, aquí estaría frente al caso de perdón, no de este. Reflexiones verticales por ese menos de afuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Primero, hago el grafiquito que está allí en color marrón. Y luego le afecto, vamos a poner con el color rojo. El negativo significa que todo lo que está en marrón
se refleja. Lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. Pero abajo no hay elementos, no hay un gráfico abajo. Así que solo me queda bajar todo lo de arriba en espejo hacia abajo. Bueno, ahí ustedes grafican mejor. ¿Está claro? Ese sería menos el valor absoluto de f de x. Todo se grafica abajo. Pero eso significa que yo puedo mezclar todas estas técnicas, hacer los desplazamientos, hacer las compresiones, hacer los valores absolutos, todo en una sola expresión. Sí, se puede. Por ejemplo, 2 valor absoluto de x menos 4. ¿Ya? Estoy haciendo múltiples cosas ahí. Estoy sacando un valor absoluto, estoy haciendo una compresión, ¿ok? Estoy desplazando 4 unidades hacia abajo por el menos 4. Entonces, con esto yo puedo preguntarles cosas así mezcladas con todo lo que acabamos de ver. Es más, podría ponerle un valor absoluto acá afuera. 2 valores absolutos, uno adentro y uno afuera. ¿Ok? El de adentro me está trabajando de esta manera previo a la compresión. ¿Ok? Y el de afuera me está trabajando de esta manera. O sea que una vez que comprimí, o mejor dicho, primero volteé la parte positiva, ¿ok? Luego comprimí el 2, eso significa hacer el grafiquito más pequeño. Bueno, más pequeño. No, ustedes háganlo mejor. Ya estoy aquí, va. Vamos a ver si lo hago rápido. Este más pequeño, más comprimido. Ups. Ok. Una vez que he hecho eso, luego le saco el valor absoluto, es decir, que esto se va acá arriba. Y se borran estas partes de acá abajo. Y una vez que he hecho eso, le bajo todo 4 unidades hacia abajo. Y ya está el gráfico. Así de rápido. Bueno, con esto en mente, ahora sí pasemos a un ejercicio, porque ya... ¿qué estoy haciendo? Con esto vamos a este ejercicio. Grafique la función definida por la siguiente regla de correspondencia. Tengo esas 3 reglas de correspondencia, o sea, es una función definida por tramos. Yo ya sé graficar x al cuadrado. Por lo tanto, como yo ya sé graficar x al cuadrado, puedo completar cuadrado en cada una de ellas. El de abajo ya está completado, esta ya tiene completado cuadrado. Y ver cómo se maneja esta función. Se ha desplazado, se ha ido para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha. Se ha deformado, no se ha deformado. Entonces, para eso, completo cuadrado lo que tenga que completar. Y de esa manera obtengo esa expresión en azul que ustedes ven en la parte inferior. Esa expresión en azul que ustedes observan en la parte inferior me ayuda a mí a graficar. Entonces, veo en la primera que es el gráfico base desplazado a la izquierda una unidad y bajada 4 unidades. Es decir, que si yo estoy en mi plano cartesiano, el vértice no está aquí, ha sido desplazado acá, a la izquierda una unidad. Y además de eso, 4 unidades hacia abajo, en menos 4. Por acá está mi vértice. Y a partir de ahí, creo mi curva. Pero tengo que considerar que son menores que 0. O sea, no debo de graficar todo, solo el pedazo desde el 0 hacia acá. Desde aquí hacia allá. Desde el eje de la Y hacia la izquierda. Solamente eso. Esta es otra definición, simplemente pongo un puntito. Y este es la función cuadrática hacia abajo por el menos, por este menos, desplazada 4 unidades hacia arriba. Por lo tanto, el gráfico es así. ¿Está claro? Preguntas a este respecto. Miren que los gráficos salen de los gráficos base. El gráfico base, en este caso, no ha sido deformado. Como no ha sido deformado, ustedes observan que si este es mi vértice, uno a la izquierda, uno a la derecha, tengo mis puntos de referencia. ¿Sí se dan cuenta? Para poder graficar. Arriba, gráfico base, este es mi vértice. Uno a la derecha,
Uno a la izquierda, aunque esté uno a la izquierda, no lo voy a graficar. Por eso lo puse en punto suspensivo. Hago el bosquejo y tengo mi gráfico. ¿Ok? ¿Preguntas? Imaginémonos que me pidiesen a mí los valores de contacto con el eje de las X. Para los valores, aunque esto no es pregunta aquí, no me preguntan de los valores de contacto. Si a mí me pidiesen valores de contacto, yo cojo el gráfico, este de aquí, es el gráfico que está aquí, y este de aquí es el gráfico que está acá. Entonces, para puntos de contactos, igualo x cuadrado más 2x menos 3, lo igualo a 0. ¿Por qué igualo a 0? Porque es allí en 0 que y es igual a 0 sobre el eje de las x. Ahí me da y igual a 0. Entonces, factorizo x cuadrado más 2x menos 3 y me da x, ¿cuánto? X más 3 3 menos 1. menos 1. Eso significa 2 puntos, al menos en la primera expresión. X igual a menos 3 y o x igual a 1. Pero de estas dos, ¿yo cuál desecho? La positiva, porque dice que es menor a 0. Así es. Miren que si yo hubiese continuado el gráfico, aquí me hubiera dado el punto de intersección. Pero como es una función definida por tramos, solamente tendría este punto de contacto y solo para ese tramo. Eso significa que tendría que irme al otro tramo, menos x cuadrado más 4, igual a 0. Y este igualado a 0 me da que x es igual a más menos 2, si no me equivoco. De los cuales, ¿cuál desecho? Desecho la parte que no está graficada o la que no le pertenece. Por lo tanto, x igual a 2. Estos serían mis dos puntos de contacto. Pero también los puedo ver en el gráfico. Si ya lo tengo bien graficado, yo los puedo ver. Si usted hace un gráfico a la patada, obviamente voy a decir, esto viene así y se va para allá. Le va a dar un valor gráfico a la patada, le va a dar un resultado también a la patada. Así que tengan cuidado con esto de los gráficos. Bien, vamos al siguiente. Me dice, calcula el valor de K, porque ya está graficado. Calcula el valor de K de la ecuación tal que esto sea igual a 1. Entonces, como es una ecuación, esta que está aquí es una ecuación, yo lo único que tengo que hacer es encontrar cuánto vale f de menos 4 y cuánto vale f de 3. Lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer gráficamente si es que hice bien el gráfico. O lo puedo hacer analíticamente si es que mi gráfico está a la patada. Mejor no lo haga por gráfico. Entonces, por gráfico, para menos 4 está aquí. Si ustedes observan hacia arriba, voy a observar que este es más 5. Y si f de 3 está aquí, veo hacia abajo, voy a obtener menos 5. Como lo más probable es que tenga un gráfico hecho así alzado, yo les sugiero que cojan este numerito de aquí y lo metan en la correspondiente definición. Menos 4 va con ese. Metan aquí estos valores, calculen y les va a dar más 5. Metan el 3, lo meten acá, porque es mayor que 0. Métenlo ahí y le van a dar menos 5. Con esos valores lo meten en la ecuación y encuentran mi resultado, K igual a 6/5. ¿Ya? El siguiente, me están preguntando el apartado B, determine los valores de X para los cuales f de X es menor que 0. Si yo observo mi gráfico, yo veo que todo esto es menor que 0. Recuerden, estábamos en f, no en x. Si yo digo x menores que 0, entonces x igual a 0 a la izquierda son menores que 0. A la derecha son mayores que 0. Pero no les estoy preguntando por la x, les estoy preguntando por la f. La f es, arriba son los positivos, abajo son los negativos. Entonces me están preguntando por los negativos, es decir, la parte inferior. ¿Qué debo de hacer? Bueno, lo que debo de hacer es igualar la expresión
a menores que 0, es decir, esto. Lo puedo hacer gráficamente o lo puedo hacer analíticamente. Gráficamente lo puedo hacer si el gráfico está perfecto, es decir, si usted ha utilizado un programa de software, por ejemplo el GeoGebra, o en el examen, una lección, ya les doy el gráfico, entonces el gráfico está bien dibujado, se supone, y entonces yo digo, a ver, ¿qué parte está en la parte de abajo todo este intervalo? ¿Ya? Entonces yo digo, a ver, este es menos 3 y este es 0. Por lo tanto, la respuesta a la B sería desde menos, donde lo escribo, desde menos 3 hasta 0, sin incluir, ¿por qué? Porque aquí en el primero, en el menos 3, recuerden, es menor, no menor igual, y en el de la derecha, en el 0, más todavía porque hay una bolita abajo vacía. Pero al lado derecho también hay un pedazo de intervalo en el que el gráfico me da abajo. Por lo tanto digo, ya, entonces es unión 2, infinito. Positivo. Y esa sería mi respuesta gráficamente. Ahora veamos la respuesta analítica. No me dan el gráfico, así que lamentablemente tengo que hacerlo analítico. ¿Qué hago? Bueno, analíticamente cojo mi expresión de función y le digo, esa función es menor que 0, como en la llave está hacia la izquierda, la rayita. Yo lo que hice fue es cambiar esto a esta manera. Es lo mismo, simplemente lo volteé, nada más. Entonces, con eso en mente yo digo, estas son mis condiciones para trabajar con f. ¿Y voy a buscar qué valores de f son menores que 0? Es esto. Esto es lo que yo voy a preguntarme si es o no menor que 0. Estos son condiciones, no es el gráfico. Esas son las condiciones de operación del gráfico. El gráfico está al lado. ¿Ya? Entonces, como el gráfico está al lado, entonces yo digo, la primera, pregunto si eso es menor que 0. ¿Con qué condición? Con la condición de que x sea menor que 0. Es lo que estoy haciendo aquí. Es una simple inecuación. Ya habíamos visto inecuaciones, por lo tanto resuelvo las inecuaciones y encuentro esto. Entre menos 3, x y menor que 0. Y es justamente el primer intervalo que vi en mi gráfico. Desde menos 3 hasta 0. Voy a la siguiente que le corresponde al siguiente gráfico, x cuadrado más 4. Por lo tanto, aquí me debe de salir de 2 a infinito. Para x mayores que 0, le pongo esta condición. Le cambio el signo. Aquí está, hay un error. Aquí es mayor que, por si acaso. Mayor que. Ya, por si acaso. Hay un error de tipeo. Entonces, le cambio el signo al x cuadrado, resuelvo mi ecuación y encuentro mi resultado, que coincide con lo que ya vi gráficamente. Pero repito una vez más, ustedes hacen gráfico, o sea, resuelven gráficamente solo si tienen el gráfico exacto. Si está el gráfico bosquejado y a la maldita sea, mejor ni siquiera topen eso como gráfico, porque si no van a estropearlo. ¿Ya? Bueno, sugerencia sana. Vamos a la C. Determina el rango de f. El rango de f es relativamente fácil. Aquí sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo hacer gráficamente? Aquí sí. ¿Por qué? Porque para hacer los gráficos yo lo que tengo que hacer es buscar los vértices. Y este vértice que está aquí yo ya lo conozco. De hecho está aquí, vean. Vértice. Cojo este signo, este valor y le cambio el signo. Menos 1. Cojo este valor y le lo dejo igualito. Menos 1. Yo ya lo sé, porque para graficarlo tuve que haber sacado el vértice. Entonces, yo con esto yo digo de aquí para arriba es mi rango en el lado, en la expresión superior, y de aquí para abajo es mi rango en la función de abajo, en la expresión de abajo. Si uno ambos, voy a obtener ¿qué cosa? Todos los reales. Ya.
Lo mismo pude haber hecho cogiendo el gráfico, la técnica que yo les dije al comienzo, cuando empezamos con esto del capítulo de gráfico de funciones de variable real, comprimo y todo se queda pegado sobre el eje de las y. Al quedarse todo pegado sobre el eje de las y, obviamente observo que todos los reales son el rango de la función. No hay pero que darle. ¿Estamos? Ahora, cuidadito. Cuidado, van a utilizar la técnica que está en el libro. Repito, la técnica de encontrar el rango que está en el libro, ya se las dije. Eso exclusivamente si el rango en el cual estoy trabajando es un valor positivo. Si es un valor negativo, como en este caso, ya, tengan cuidado, van a encontrar peros. De hecho, si ustedes hacen como está en el libro y encuentran el rango con esta expresión cuadrática, la van a regar. No les va a dar estos valores. Entonces, tengan cuidado, por favor, tengan mucho cuidado con eso, con el procedimiento que está en el libro. Bien, y lo último es el apartado D, es también algo bastante rápido, simplemente tengo que decir, calcule G a la menos 1 de esa expresión. Pues entonces le meto menos 1 aquí. Si se dan cuenta, menos 1, menos 1. Busco en el gráfico cuánto vale menos 1 y es justamente el vértice. ¿Ya? Es igual a menos 4. Si yo no tengo el gráfico o no confío en mi gráfico, que es lo más normal, no confiar en un gráfico bosquejado a mano, pues entonces metan este valor aquí. Hagan los cálculos y le va a salir el valor de menos 4, que es lo que está acá abajo. Realicen las multiplicaciones y le da el valor de 23 y ya está. No es complicado el asunto. ¿Ok? Bien, vamos a lo siguiente, que es otra expresión y vamos a ir complicándolo. Recuerden que las tutorías normalmente empiezan con los ejercicios más fáciles al principio. El 1 es el más fácil. Vamos con el 3. En el ejercicio 3 de la tutoría me están pidiendo que dada esa función, que para colmo tiene un valor desconocido, ni idea, determine estos valores desconocidos K para que la gráfica de F no tenga intersección con el eje de las X. Este no tenga es importante. ¿Por qué? Yo sé que esto es una función cuadrática. Yo sé que se abre hacia arriba. ¿Por qué se abre hacia arriba? Porque el valor de A es positivo. 2, por lo tanto se abre hacia arriba. ¿Cómo es la forma? No sé. Ahorita la puedo bosquejar, pero dejémosla así. Si se abre hacia arriba y no tiene que tener intersección con el eje de las X, significa que el eje de las X está abajo. Así de sencillo. O sea, no hay pero, que no hay vuelta que darle. No puede estar arriba porque si estuviese arriba, aquí tengo 2 puntos de contacto. Y me dicen que no puede haber puntos de contacto, así que esta parte no va. Tiene que obligatoriamente el eje de las X estar abajo. Entonces, está abajo, el valor de A es positivo, se abre hacia arriba. Por lo tanto, el vértice tiene que estar o cerca de las X, ¿ya? O arriba de las X. En otras palabras, lo que yo estoy buscando es justamente el valor del vértice. El vértice, recuerden, tiene una componente X y Y. Entonces, esta componente Y del vértice debe de ser mayor que 0. ¿Está claro? ¿La componente de quién? Del vértice. La componente del vértice tiene que ser mayor que 0. Ya tenemos una fórmula para vértice. Sí, ya tenemos una fórmula para vértice. Pero ¿me acuerdo de la fórmula? No me acuerdo de la fórmula. Pero puedo sacarla completando cuadrado para no tener problemas con la fórmula. Entonces, este problema lo puedo hacer directamente con la fórmula o lo puedo hacer completando cuadrado. Vamos a hacerlo por el procedimiento de completar cuadrado porque ustedes pueden copiar la fórmula del libro. Entonces ya está claro, ¿no? Voy a buscar los valores y mayores que 0. Entonces, como es eso que los valores de y deben de ser mayores que 0, ¿quiénes son los y? Estos son los y, a jefes.
Por lo tanto, esa expresión tiene que ser mayor que 0. ¿Está claro? ¿Desde dónde saqué esta desigualdad? Ya se las expliqué. Esa desigualdad surge por eso. Ya, entonces, ¿está claro eso? Empiezo a completar cuadrado. ¿Por qué voy a completar cuadrado? Porque la idea de completar cuadrado es tratar de buscar ese vértice para ver dónde está ese vértice. Ya, obviamente está arriba del eje de las X, pero como no sé dónde está, tengo que completar cuadrado. ¿Cómo lo hago? Cojo la expresión y le saco factor común 2. Puedo dejar el completar cuadrado solamente haciendo así, ¿no? Ok, solamente la parte izquierda. Pero lo hago completo. ¿Por qué? Porque como tengo una desigualdad, este 2 puede salir al otro lado y desaparecer. Para ya no tomarlo en cuenta ese 2, simplemente me quedo con la parte que me interesa. Estamos. ¿Ya? Entonces me queda abajo otra expresión. Esa otra expresión tengo x medios, es decir, x cuadrado más un medio de x. Voy a completar cuadrado. ¿Qué hago para completar cuadrado? Cojo este valorcito, lo divido para 2, me da un cuarto y lo elevo al cuadrado. Por eso es que dice un 16, perdón, un 16 ahí. Si yo sumo 16, resto 16. Es la manera que me enseñaron a hacer esta completación de cuadrado. Entonces, realizo todas esas expresiones, me queda un cuarto al cuadrado. Esto que está aquí es el gráfico de la función cuadrática, el gráfico base, desplazado a la izquierda un cuarto. Pero ¿quién me va a dar la altura? ¿Quién me da la altura? Ah, caray, ¿qué pasó? Me da la altura este. Este me va a dar la altura. Es decir, si el gráfico sube o el gráfico baja. Entonces, yo debo de visualizar que el gráfico normal, el estándar tiene el vértice sobre el eje de las X. Entonces, lo que yo tengo que hacer es subirlo. Significa que esta altura, un medio de K menos un octavo, es la que tiene que ser mayor que 0. Es decir, desecho este pedazo. No me interesa, solo me concentro en esa subida. ¿Ya? Y como me concentro en esa subida, entonces el 1 medio, este valorcito de aquí puede pasar al otro lado a dividir, el 0 se queda con 0, por eso es que me queda K menos un octavo mayor que 0, K mayor que un octavo. Ese es el valor que me va a dar, que debo de coger, o sea, valores mayores a un octavo para que el gráfico que está desplazado un cuarto a la izquierda, está desplazado, porque ese desplazamiento es independiente de K, está desplazado un cuarto a la izquierda, ¿ya? A partir de K un octavo hacia arriba, ese se va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. Estamos. Y cumple lo que me están pidiendo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, vamos con lo siguiente. Entonces, sí se dan cuenta que todo gira alrededor de completar cuadrado en las funciones cuadráticas cuando se trata de graficar y de ver qué pasa con el gráfico. Lo siguiente que viene es determinar el rango de la función, por lo tanto, también voy a trabajar con mi gráfico. Pero aquí ya me dan un valor de K igual a 2. Este valor de K es mayor que un octavo, por lo tanto, yo sé, ya desarrollando el literal anterior, que el gráfico está arriba de las X, así que el rango obligatoriamente me va a dar un rango positivo. ¿Desde dónde hasta dónde? No sé, pero va a ser, bueno, sé hasta dónde. Desde el inicio, que va a ser un valor positivo, hasta el infinito positivo. ¿Ok? Entonces voy a necesitar encontrar
este valor inicial. Este es Y, este valor inicial. ¿Este valor inicial quién es? El vértice, la componente Y del vértice. Por lo tanto, si yo puedo reemplazo aquí este valor 2, aquí me va a dar la expresión 2x cuadrado más x más 2. Ya, esa es mi función. Ese es el gráfico que quiero construir. Entonces, ustedes pueden buscar bueno, tendría que regresar, en la fórmula de vértice. De hecho, allá abajito, si se acuerdan, el cuadradito que les puse que decía el rango, cuando es mayor que 0, etcétera, 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 y encuentran rápidamente el rango de f. Pero si yo no me acuerdo, vuelvo y repito, ya hice la expresión acá, ya está hecha la completación de cuadrado. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Utilizar esta fórmula de aquí, con k igual a 2. ¿Por qué utilizo esa fórmula? Porque en esa fórmula yo ya encontré una función, la función desplazada, ya encontré cuánto ha subido, ¿ok? Pero, ojo, hay que acordarse que yo eliminé este 2. Aquí yo no veo el 2. ¿El 2 dónde está? No, ha sido eliminado. Entonces, para la parte B, el apartado B, yo debo de considerar multiplicar ese 2 aquí al frente. ¿Por qué? Porque lo eliminé para encontrar la respuesta de K. Sin embargo, adentro va el 2 que me están diciendo. Resuelvo todo eso. No necesito resolver todo eso. Lo único que necesito es resolverlo de aquí adentro. ¿Ya? Multiplicando el 2 dentro del corchete me queda 15 octavos. Este es el valor que sube la función original. Recuerden, la función original, independientemente de dónde está desplazada, está tocando el eje de las X. Esa es la función base. Dónde la he desplazado no importa. Se ha expandido, comprimido, no importa porque sigue aquí en el eje de las X. Entonces, ¿quién me da hasta dónde sube o hasta dónde baja? Me da este valor. Por lo tanto, lo coloco 15 octavos hasta infinito. ¿Estamos? Bien, preguntas al respecto. ¿Ninguna? Bueno. Entonces está claro cómo encontrar los rangos. Todo este chistecito, esto de aquí recuerden, hay una fórmula. La fórmula la tienen en el libro, pero si no me acuerdo, que es lo normal de no acordarse todas las fórmulas, a final en el examen voy a tener que acordarme todas las fórmulas del libro y son 2. Entonces hago lo que ya hice anteriormente. Me valgo de las herramientas que ya he ejecutado. Bien. Vamos con esta, el 6. Este 6 tiene algunos literales y este lo tengo en el, ¿cómo se llama? En el GeoGebra. Déjenme abrirlo en el GeoGebra. GeoGebra, acá está. Acá está. Ok. Vamos ahora sí a apagar esto y a compartir al GeoGebra. Bien, en el GeoGebra tengo ese gráfico. Vamos a agrandarlo un poquito. En el GeoGebra tengo ese gráfico definido ¿cómo se llama? De lo que está en el libro. No me importa la expresión no viene al caso. Lo que necesito es encontrar todas esas expresiones que están a la izquierda. Es decir, y igual a f de menos x. La primera que me están pidiendo es y igual a f de menos x. Por lo tanto, yo de lo que me acuerdo, al cambiar la x por menos x, se me voltea el gráfico. Lo que está a la derecha se va a la izquierda y lo que está a la izquierda se va a la derecha, siendo el pivote el eje de las Y. Por lo tanto, a ver si se dan cuenta, el gráfico se volteó. Ya, eso está hecho en GeoGebra y simplemente le pongo los vistos para activar o desactivar el gráfico. Entonces, estoy volteando el gráfico.
Bien, desactivamos. F negativo, negativo menos f de x. ¿Qué significa negativo al frente de la f? Al frente de la f significa que el gráfico, la parte de arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. Ya se voltea el gráfico. Pero como no hay gráfico abajo, entonces no tengo que voltear algo abajo. Nada, nada de lo de abajo pasa arriba, porque no hay. En cambio arriba, si está todo, pasa abajo. Ahí está el gráfico, volteadito. ¿Ok? Vamos con el siguiente. El siguiente me está diciendo x más 2, adentro. ¿Qué significa adentro? Debo de acordarme. Estoy cambiando variable x. Si es más 2, desplazamiento a la izquierda. ¿Cuánto se desplaza? 2 unidades. Y luego tengo que restarle una unidad, porque me está fuera de la f, está menos 1. Entonces, se desplaza 2 unidades a la izquierda y baja una unidad. Veamos. Ahí está bajada. Vamos a aumentarle el... Sí está claro, ¿no? Sí se ve, ¿no? Menos 1. Ya, está desplazada a la izquierda 2 unidades y bajada 1 unidad. ¿Correcto? ¿Ok? Bien. El siguiente me dice valor absoluto de f de x, pero yo observo, el gráfico como tal no tiene parte negativa. Abajo no hay parte negativa. Todo está arriba positivo. Entonces, si yo voy a sacar el valor absoluto, me va a dar el mismo gráfico. No va a haber cambio alguno. ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta? Siguiente. Ahora, adentro voy a reemplazar la x por el valor absoluto de x. ¿Qué significa? La fábrica solo va a recibir valores positivos. Por lo tanto, significa con esto que el lado positivo, el lado derecho del gráfico, se va a repetir en el lado izquierdo de los negativos. Es decir, la parte negativa desaparece y lo que aparece es un calco, pero en espejo, de el valor de x positivo. Entonces veamos. Ahí está el calco. He calcado la parte derecha, la he calcado en el lado izquierdo. Ahora, si lo mismo hacemos, pero con el menos adentro, entonces yo lo que voy a hacer es que la f está recibiendo solo valores negativos, va a recibir la f. Al recibir la f, los valores negativos, lo que voy a calcar es la parte izquierda, ya no la parte derecha. La parte izquierda la calco a la derecha y obtengo eso. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí ven cómo va cambiando? Voy simplemente con el concepto. Acá abajo me observo que hay un 2x, significa que la x se va a ver afectada. Como es un 2, yo me acuerdo, a ver, 2 en vertical era expansión, pero como ahora estoy en horizontal es al revés. Se comprime a la mitad. Eso es lo que me está diciendo el 2x. Se comprime a la mitad. Lo veo y si observan, el eje de las X, el eje de las Y, perdón, las Y permanece incólume. Todo punto que se encuentre sobre el eje de las Y no se ve afectado por la compresión horizontal. Entonces el resto se comprime a la mitad. Y finalmente este de aquí es compresión vertical. Es decir, ahora el eje de las X no se afecta a lo que esté sobre el eje de las X. Lo que está arriba se expande 2 unidades, lo que está abajo se expande 2 unidades hacia abajo. Abajo no tengo, así que solamente tengo expansión hacia arriba. ¿Ok? Y ahí tendríamos todas esas opciones que estaban en el gráfico. Repito una vez más, practiquen ustedes, hagan el gráfico a mano y luego si tienen el GeoGebra o cualquier otra herramienta, revisen lo que ustedes han hecho. No se confíen solo en hacerlo en el GeoGebra o en el Grapher o en el MATLAB o en el Matemática o lo que sea. Trabajen ustedes sin aplicativo. El aplicativo solo para verificar. ¿Ya? Bien, vamos ahora sí a las diapositivas. Entonces ya tenemos todo eso escrito, expresado. Por cierto, este de aquí, la tutoría creo que tenía un error. En la tutoría, era este. Decía algo así. Y igual a F, así. Sí, clic.
si no me equivoco. Creo que era este el error. ¿Ok? Ojo, aquí hay un error, no es eso de ahí es entero menor, no, es lo que realmente querían expresar era eso, lo que está ahí, ¿no? Valor absoluto de X. Por si acaso, corríjanla en la tutoría, hay un error tipográfico ahí en ese apartado. Bien, vamos con el 7, que esta es otra cosa que también me preguntaron en el foro y me preguntaron, no sé si aquí o en la clase pasada, es, tenemos una función de variable real donde el rango de f está entre -3 y 5, es decir, ¿me dan la expresión? No. ¿Me dan el gráfico? No. ¿Qué es lo único que me están dando? Me están dando su rango. Es decir, esa función que no conozco, cuya expresión no conozco, cuyo gráfico no conozco, lo único que sé es que el rango está entre -3 y 5 incluido. Significa que el gráfico en algún punto toca -3 al menos y en algún otro punto toca 5, o sea que es acotada. Claro, esas son las cotas. Esta es una función acotada. Ya. De variable real. ¿Qué significa de variable real? Bueno, lo que significa es que voy a meterle valores reales, así que puede ser que el dominio sea igual a todos los reales. Es posible. Me interesa, veamos qué más dice el enunciado. El enunciado me dice, corremos. El enunciado me dice que la función, entonces, el rango de la función g a otra función g va a ser igual a -2f de 2x menos 1 más 1. Entonces me están preguntando por el rango de esta función g que se construye en base a una función f que desconozco. ¿Cómo lo hago? Si se acuerdan que la clase del día de ayer, me parece, yo les mencionaba que el dominio, ¿ok? El dominio de una función g igualada a una función f, el dominio es de la misma que la función que se está construyendo. Si estoy construyendo a partir de f, el dominio de g es el mismo dominio de f, ¿ok? Pero si yo aquí tengo algo distinto de x, el dominio de g es el dominio de f, pero no de f de x, sino de f de quién, de lo que esté aquí adentro. Tengan en cuenta eso. Entonces, cuidado con esa expresión. Eso ya lo vimos el día de ayer. Pero aquí no me están preguntando por el dominio, me están preguntando por el rango. Por lo tanto, ¿me importa lo que hay ahí adentro? No, porque el rango afecta a f. El dominio, en cambio, va a ser afectado en x. En x no me interesa. Entonces, por allí, yo ya puedo decir lo siguiente. A ver, el rango está allí, entre -3 y 5. Incluido, por lo tanto, tiene línea continua. Si no estuviese incluido, sería línea punteada. Hubiera sido interesante que hayan puesto uno de los dos con línea con discontinuidad, pero bueno, lo pusieron así el ejercicio. Entonces, ya está claro que ese es f de x. Adentro hay un gráfico. ¿Cómo es el gráfico? Ni idea. Ok, no sé cuál es el gráfico, pero hay un gráfico. Ok, entonces, con ese dominio, perdón, con ese rango, yo lo que hago a continuación es, f de 2x menos 1 va a cambiar el rango. No. ¿Por qué? Porque no importa lo que haya adentro, ya dijimos, el dominio no afecta al rango en el sentido del tamaño. Yo una función con un mismo rango, cuando yo afecto internamente a la x, lo que voy a hacer es desplazarla horizontalmente o comprimirla y expandirla. Pero ¿qué pasa en y? En y no se ha movido. Los valores y siguen siendo iguales. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es alargando, comprimiendo la función horizontal o desplazándola. Pero es horizontal. En vertical no cambia. Por lo tanto, f de x y f de 2x menos 1 tienen el mismo rango. Luego, después de esto, dice,
Ahora voy a multiplicar por 2. Todavía el negativo no lo voy a tomar en cuenta. ¿Qué significa? Que voy a estirarlo al doble. Por lo tanto, si este es 5, al doble va a pasar a 10. Si este es 3 negativo, al doble va a pasar a menos 6. Entonces, se está estirando el gráfico. Hasta ahí está claro. ¿Preguntas? ¿Nadie? Asumo que están entendiendo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya lo he expandido, ¿ok? Ahora sí, lo puedo voltear. ¿Por qué lo puedo voltear? Porque tengo el negativo, ¿no? Recuerden, ahorita solamente es positivo el 2. Lo he expandido. Ahora lo volteo. Significa que lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. Entonces, estos límites, el 10 pasa a menos 10 y el 6 pasa acá arriba y el 10 pasa acá abajo. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Ok, entonces veamos qué pasa. Ya con menos 2, ahora menos 2, ya tengo ahora el rango va desde 10 negativo hasta 6 positivo. Y ahora finalmente, ¿qué me falta? Sumar 1. Significa que todo ese rango se sube una unidad. ¿Cuál es el valor resultante para el rango de g de x? El rango de g será igual a, observa aquí, va desde menos 9. Recuerden, siempre los rangos se ven de abajo hacia arriba hasta el 7. Y esa sería mi respuesta. De hecho, este problema 7 tiene algunas opciones de respuesta. La respuesta busquen la menos 9,7 está por ahí. Creo que es la B. No recuerdo. Inquietudes hasta ahí que ya son 2 y 21. Entonces, ojo con esto. Cuando se trate de rangos, estamos hablando de las Y's. Por lo tanto, afectación de la F, no de la X. La X puede estar doblada, multiplicada, dividida, no me importa lo que pase con X. Lo que pase con Y sí me importa si es el rango. Asimismo, corremos todo esto. Si en lugar del rango me hubiesen preguntado el dominio, ya, obviamente tendría que haberme dado primero el dominio de G. Me están dando el rango de F. No me están dando el dominio de F, sino el rango. Entonces, imaginémonos que me diesen el dominio. El dominio de F. Ya que está entre menos 3 y 5. Entonces, ahí sí, el dominio de G va a verse comprometido con respecto al dominio de F. Por lo tanto, estos valores externos desaparecen. No me interesan estos dos de aquí afuera. ¿Por qué no me interesan lo de afuera? Porque lo de afuera afecta a F, no afecta a X. Por lo tanto, afectan al rango, no al dominio. El dominio está afectado aquí adentro. ¿Está claro? El dominio está afectado allí dentro. Entonces, allá adentro, como el ejercicio que hicimos la clase pasada. Ya vimos un ejercicio con el dominio, un dominio así en la clase de ayer. Entonces, si no han visto el vídeo que todavía no subo, obviamente no lo han visto, pero lo expliqué el día de ayer. El dominio de G va a estar ligado al dominio de f de 2x menos 1, no al dominio de f de x, sino al dominio de 2x menos 1. ¿Estamos? Pero bueno, no voy a hacer eso porque primero el tema no lo dices y segundo ya lo del dominio lo expliqué en la clase del día de ayer. Bien, vamos con el siguiente y último ejercicio, ya que son 2 y 23, estamos bien. El último ejercicio me dice así. Sea la gráfica, mejor dicho, sea la función g, x cuadrado más 1, menos 1 menos x cuadrado, para x mayor o igual, bla, 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 bla. Realice un bosquejo de lo que está allí escrito, de lo que está expresado. Aquí lo vamos a hacer este gráfico, lo vamos a hacer paso a paso. Este sí lo vamos a hacer paso a paso para que vean cómo es la cosa a medida de que yo voy avanzando. Ya, lo primero que tengo que hacer es graficar g, o sea, el gráfico original. El gráfico original son funciones cuadráticas, por lo tanto tengo que basarme en ¿quién? En el gráfico base, el x al cuadrado. Entonces empezamos con la primera
con la primera regla de correspondencia. X al cuadrado más 1. ¿De dónde debe de salir? De la función cuadrática X al cuadrado. Esa ya la sabemos, la graficamos tranquilamente. Pero me están diciendo primero más 1. Por lo tanto, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia? Hacia arriba. Hacia arriba. No. Sí, no. El -1. Hacia la izquierda. Hacia la Hacia izquierda. arriba, X más 1. Recuerden, estoy afectando a F. Si yo les hubiera escrito X más 1 al cuadrado, ahí sí es hacia la izquierda, porque adentro de la X la estoy reemplazando por X más 1. Aquí yo no estoy reemplazando la X por X más 1. Estoy sumando a la función cuadrática conocida, le estoy sumando una unidad. ¿Ok? Entonces, lo que yo espero es que se desplace hacia arriba una unidad. ¿Está claro? ¿Ahí está claro? Bueno, espero. Pero esta es la función para todos los reales, pero resulta que el tramo no va definido para todos los reales, sino solo para los mayores iguales a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cojo mi borrador y elimino todo lo que sea menor que 0. ¿Ya? Y ahí tengo mi grafiquito con mi condición para x mayores iguales que 0. Hago lo mismo para el gráfico inferior, menos x cuadrado. Yo sé que x cuadrado ya lo conozco. Menos x al cuadrado lo volteo. ¿Ok? Va hacia abajo. ¿Y qué hace el menos 1? Izquierda, derecha, arriba o abajo. Hacia Una abajo. unidad hacia abajo. Abajo. 1 hacia abajo, así es. Entonces baja y tengo menos 1 menos x al cuadrado. Entonces ya está allí. Pero esto de nuevo no es para todos los reales, sino solo para los negativos menores que 0. Entonces le quito la parte y le pongo una bolita vacía. ¿Por qué bolita vacía? Porque no está incluido el 0. Hasta aquí he graficado mi función g. Preguntas. ¿Sí está claro, no? Solo la función g he graficado. Ahora paso a la siguiente parte, que es el desbarate de esta función. Voy a desbaratarla en el sentido de cambiarla de lugar. ¿Qué hago primero? Las sugerencias vayan de adentro hacia afuera. ¿Ok? De adentro hacia afuera. Ojo con eso. Solo hay un caso, lamentablemente no lo vi en esta tutoría, en los cuales hay que tener cuidado. Pero bueno, vamos de adentro hacia afuera. Primero debemos de calcular el desplazamiento interno a la derecha, menos una unidad. Entonces desplazamos g de x menos 1. ¿Ok? Reemplazo la x por x menos 1. Está desplazado a la derecha. Luego, ¿qué hago? ¿Desplazo con el 2 de aquí o multiplico con el 2 de acá? Primero multiplico. ¿Ok? Pero multiplico las y's, es decir, en vertical se va a expandir. ¿Ok? Se va a expandir al doble. Significa que este valor de 1 multiplicado por 2 va acá arriba. Y este valor de menos 1 multiplicado por 2 va abajo. Este valor que está aquí, este punto, que corresponde a x igual a 2, y igual a 2, multiplicado por 2 me daría x igual a 2, y igual a 4. Acá arriba va a parar. ¿Ya? Este puntito que está en 5, ya se me sale fuera de gráfico, me daría en 10 y así sucesivamente. Abajo también, este valorcito multiplicado por 2 me daría acá en menos 4. Este valorcito de menos 5 me daría, bueno, en menos 10. Entonces veamos si sucede. Ok, justamente lo que vaticinábamos está pasando, se expande al doble, entonces esos valorcitos, vamos a borrar estas líneas. Ok. Ya tengo mi expansión, mi alargamiento, mi estiramiento o vertical al doble. Ahora, ¿qué viene? Ahora digo, ¿sabe qué? Voy a restarle 2 unidades a las Fs. No a las X, porque las X están adentro, no las Fs. O mejor dicho, las Gs. Resto 2 unidades y el gráfico baja. Ah, ya ahora estamos abajo.
Ok, ya está abajo. ¿Qué falta? El Valor absoluto. el valor absoluto. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que está negativo pasa a positivo, lo que está positivo se queda igualito. Es decir, lo único que cambia es esta parte de aquí abajo. Eso sube. ¿Ya? Entonces, si está en -4, significa que va a ir a 4 positivo. Si esto corta en -6, significa que va a cortar por aquí. O sea que el gráfico más o menos va por allá arriba. Un bosquejo. Veamos qué pasa. Ok, valor absoluto justamente queda allá arriba. Estamos. Y de esa manera se realiza este tipo de gráficos. Se va haciendo paso por paso. No lo hagan a lo loco. Ustedes si tratan de hacer esto de golpe, lo más probable es que se van a dar de narices en el suelo. No lo hagan, háganlo paso a paso. Yo sé que demora porque hay que estar gráfica. Sí, es demorado, es un poco demorado. Pero si no lo hacen así, no van a encontrar el gráfico correcto. De hecho, si ustedes revisan exámenes pasados del curso de nivelación, van a encontrar ejercicios en los cuales ustedes le dicen, dada el gráfico de la función f de x y les dan un gráfico, qué sé yo, un gráfico así, que este de aquí está lleno, por acá sigue, de aquí sube, este de aquí está acá, por acá llega acá, perdón, ay, ¿qué estoy haciendo? Por aquí sube aquí, y luego viene acá, el de acá sube acá, luego este de acá es así, luego este de acá mantiene acá, este de acá llega acá y de aquí seguía por acá. ¿Ya? Es decir, puros gráficos lineales. Este es completo, este de aquí es así, este de aquí es así, y este de aquí es así. Y les piden, sabe que el gráfico de g de x igual a 2f de 3x menos 1 es, y le dan una serie de gráficos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, debo de hacer los pasos a seguir que hemos hecho. Primero, lo comprimo a la tercera parte. Luego, lo multiplico, expando al doble. Luego le resto una unidad y el gráfico que me queda lo busco. A ver, ¿dónde está esto en los grafiquitos? ¿Ok? Estamos claros, entonces, ojo con este tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicios sí hay en exámenes, pruebas de salida pueden ser las próximas pruebas de salida que existan, o en el examen final. Se les puede dar un gráfico sin expresión, o sea, sin esto, sino ya un gráfico dibujado, y se les dice, háganme 2f3x menos 1. ¿Cuál es el gráfico? Y se les da una serie de grafiquitos, A, B, C y D, o hasta la E, 5 gráficos. Entonces, ojo con eso. Tengan en cuenta por si acaso. Preguntas. Y quedaríamos hasta ahí el día de mañana. No se olviden, en conclusión, para concluir esta situación, los gráficos de todo lo que vamos a ver a partir del curso desde ahora, durante todo el curso de nivelación, se van a basar en gráficos base. La cuadrática, el logaritmo, el exponencial, el seno, el coseno, la tangente, etcétera, etcétera. Con esos gráficos base los vamos a deformar, desplazar, reflejar, todas esas cuestiones, ponerle valor absoluto a esos gráficos para generar nuevos gráficos. Entonces ustedes tienen que saber graficar, deben de tener idea, noción espacial, noción visual de cómo es el gráfico. Si no la tienen, practiquen esto. Si ustedes no tienen este tipo de don especial para los gráficos, les queda es practicar, practiquen y practiquen, no queda más. La próxima clase entonces empezamos con operaciones con funciones y de variable real y función inversa de una función biyectiva. Eso sería todo. Si no hay más consultas, pueden ir en paz.